¿Se acuerdan alguien de Jonás? Sí, lo dejamos en el freezer a Jonás un tiempo, pero los pastores y los hermanos que han estado predicando han estado haciendo mucho énfasis acerca de la necesidad de la evangelización. Es muy importante entender que no podemos llamarnos cristianos evangélicos si no evangelizamos. Pongámonos el nombre que quiera, pero si no evangelizamos no merecemos llamarnos evangélicos. Así que estamos para evangelizar. Diga conmigo, estoy para evangelizar. Bueno, ese es el fin. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hablar? Porque tampoco es decir cualquier cosa, sino el mensaje y la palabra de Dios. Y venimos dando una serie de exposiciones bíblicas sobre el libro de Jonás. Ya hemos dado varios domingos, varias reuniones sobre el capítulo 1, 2 y hoy vamos a entrar al capítulo 3. Y una de las cosas que habíamos resaltado principalmente del capítulo 1, versículo 17, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Habíamos resaltado 5 principios acerca de esta salvación. ¿Alguno se acuerda? La salvación que tuvo Jonás es la misma salvación que tenemos todos nosotros y tiene 5 características. ¿Se acuerda alguno cuál es la primera? La salvación es inesperada. Nadie está esperando ser salvado. La salvación llega cuando menos lo esperamos. ¿Qué más? La salvación es divina. ¿Por qué? Porque Dios es el que había preparado. Dios es el que interviene. Dios es el que salva. Lo tercero es una salvación ¿cómo? Planificada. No es un accidente. Tu salvación no fue accidental, ¿sí? Nada de lo que te aconteció fue accidental, sino que fue planificado por Dios. Y eso nos da mayor satisfacción saber que aún todas las cosas terribles que nos puede haber pasado estaba planificado por Dios con el motivo de salvarte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso, ¿no? Bueno, la salvación es inesperada, la salvación es divina y la salvación es planificada. ¿Pero qué más? La salvación es ¿cómo? Es incomprensible. Porque Dios podría haber mandado cualquier medio para salvar a Jonás, sin embargo, Él preparó un gran pez que se tragase a Jonás. O sea, no es lógico, no es racional, no entra en el razonamiento humano, ¿sí? Dios podría haber mandado un barco, otro barco, pero no, Dios decidió salvar a Jonás de una manera incomprensible. Y solamente Dios podía hacer esto, por eso es que la salvación es ¿cómo? Sobrenatural. Tienen un 10, hermano, Se acuerdan perfectamente. Hoy vamos a entrar al capítulo 3, porque Jonás, después que él fue vomitado por el pez en tierra, se levantó y caminó hacia el objetivo que había sido llamado: ir a Nínive. Recuerden que Jonás había desobedecido y había huido de la presencia de Dios y se subió a un barco para ir a Tarsis, un lugar bien lejos de Nínive. El regreso era costoso, era largo, era difícil, pero Jonás había hecho un salmo, una oración dentro del vientre del pez, diciendo que él pagaría sus votos. La salvación es de Jehová, por lo tanto, era el momento de obedecer. Vamos a Jonás capítulo 3 y vamos a escudriñar algunos principios allí. Primero vamos a leer, luego vamos a hacer una oración. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella ¿qué cosa? El mensaje. ¿Cuál mensaje? Que yo te diré, dice el Señor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad de grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será prosperada. ¿Ah, no? ¡Wow! ¿Qué pasó en todos estos años, en los miles de años que aconteció desde esta proclama a lo que se predica hoy? ¿Qué se enseña hoy?
Jonás dijo lo que Dios le dijo que diga. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál fue la reacción? Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, ¿a quién? Hasta el rey de Nínive, que probablemente era el emperador de Asiria. Llegó la noticia al rey de Nínive, ¿y qué hizo el rey? Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, ¿y qué? Y animales, bueyes y ovejas. ¿Usted se imagina los bueyes y las ovejas? ¿Qué habrá querido decir el rey con todo esto, no? Pero el edicto estaba incluyendo a las ovejas también. Y dice: no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Leamos todos juntos el versículo 10 y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Dios Padre Celestial, hemos leído una historia tuya que está en las Escrituras. Tú eres el mismo de aquella historia, a quien hoy invocamos, a quien hoy nos dirigimos en oración. Y lo mismo que sucedió en todos aquellos de la ciudad de Nínive, cuando escucharon tu palabra, queremos que suceda hoy en todos los que escuchen tu palabra. E incluso en todos los que escuchen tu palabra a través de nuestra boca. Porque tú eres el mismo, porque tuya es la salvación y porque es tu plan eterno que nadie podrá invalidarlo. Estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo y queremos ser corregidos conforme a la legalidad de tu palabra. Queremos ser reavivados por el fuego de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras para retomar o en algunos casos iniciar el camino más glorioso que un pecador arrepentido puede tener, que es ser enviado por ti a anunciar y proclamar las buenas noticias del reino de los cielos para salvación de todo pecador. Aquí estamos, lo que tú trajiste esta noche. Y aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, utilizando a tu siervo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este capítulo 3, en estos 10 versículos, vamos a notar 4 principios importantes. 4 cosas que han sucedido y que nos ayudan a nosotros a posicionarnos en la escena de la enseñanza de este capítulo. Vuelvo a recordar que ninguno de los que somos llamados por el Señor Jesucristo para salvación, somos llamados para peregrinar sin actividad. Todos fuimos llamados por Él para salvación, pero para un propósito, para llevar las buenas noticias a toda criatura. Tu principal función y mi principal función es predicar el Evangelio de Jesucristo a todos.
Y si no lo estás haciendo, hoy es una noche para comenzar y comprometerte y consagrarte al Señor para hacerlo. Quizás no de la manera como lo hace Jonás, o quizás no de la manera como quizás otros, por una cuestión de dones espirituales, tienen más habilidad o facultad espiritual de hacerlo. Pero de una forma u otra, tú y yo debemos predicar el Evangelio, porque hay luchas entre la verdad y la mentira. Y todo el tiempo que la verdadera iglesia de Cristo guarda silencio, predomina la mentira, engañando a millones de millones que creen que son salvos. Pero viene aquel día en que muchos dirán: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dirá: no los conozco. Por lo tanto, este mensaje no es simplemente un mensaje para conocer algo más de la historia de Jonás, sino aplicar lo que Jonás nos enseña a través de su vida, a nuestra vida, a tu vida y a esta congregación y a todos cuantos escuchen este mensaje. Todos tenemos una gran responsabilidad. Es predicar el Evangelio de Jesucristo. Todo lo demás que pudiéramos hacer con excelencia, cantar, tocar alabanzas, hacer tareas de discipulado o cualquier otro tipo de actividad que lo hagas con excelencia, pero no predicas el Evangelio, no tiene ningún sentido y ningún valor, porque todo lo demás es secundario. Tú y yo somos llamados a heredar la salvación con el propósito primordial, principal, de que Dios hable a través de tu vida. No tú hablando de Dios, sino Dios hablando a través de ti. Debes entender lo que Jonás experimentó. Lo primero que tenemos que ver nosotros de estos 4 principios que quiero resaltar es la predicación. Lo primero que vemos en el capítulo 3 es la predicación. Si bien es cierto, en el capítulo 1 ya vemos nosotros que en el versículo 2 Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Pero vemos nosotros en el capítulo 3 que el llamamiento por segunda vez es idéntico y dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y ahora dice: proclama. Y vemos nosotros que el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué hacía Jonás? Predicaba. Así que encontramos 3 palabras. ¿Encontramos cuál? Pregona, proclama y predica. Si bien es cierto, en la traducción hebrea tiene una similitud, pero en los 3 casos es: abre tu boca. Juan lo dijo el domingo: abre tu boca, tienes que hablar. Y me gustó mucho cuando él dijo, corrigiéndose, y me corrijo con él y nos corregimos todos, que muchas veces hemos apoderado de una frase que se dijo: predica el Evangelio y si es posible habla. No, mis hermanos, no hay forma de predicar el Evangelio si no abres la boca, porque la palabra de Dios tiene poder. Vivir el Evangelio es una responsabilidad de todos los hijos de Dios, pero debes predicar el Evangelio abriendo tu boca, anunciando, diciendo, proclamando. Es lo que Jonás tenía que hacer. Y fíjense ustedes que encontramos nosotros que Dios, en toda la Escritura, queda claro y demostrado de que Dios salva a través de la predicación. Dios salva a través de la predicación. Cuando comenzamos la serie de Jonás, identificamos que Nínive es aquella ciudad pecadora que necesita oír el Evangelio para ser salvo. Y todos hemos llegado a una conclusión de que cada uno de nosotros tenemos una Nínive, a quien sentimos la presión de nuestro Dios constantemente diciéndonos a él o a esa persona o a esa familia o allí tienes que ir a llevar el mensaje. Todos los que estamos aquí tenemos un Nínive. Todos tenemos un desafío para ir y llevar el Evangelio. Y saben, mis hermanos, no puede haber una transformación en Nínive hasta que no escuchen el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo.
Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí tienen personas a quienes aman y todavía no son salvos? Levante la mano. ¿Tiene usted pariente, amigos, personas que usted ama y aún no son salvos? ¿Cómo creen que se van a salvar? No hay otra forma sino de anunciar el Evangelio. Uno de los mitos que hay que derribar en la iglesia evangélica es pensar que yo soy el que debo convertir a alguien. Y no es esa la tarea de ninguno de nosotros. Nosotros somos llamados, al igual que Jonás, a proclamar, a pregonar, a predicar, a abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo debe ser anunciado y debe llegar a los oídos y a los corazones de los pecadores. De otra manera, no hay forma de que pueda haber salvación. La salvación llega por medio de la exposición de la palabra de Dios. Así que tienes una gran responsabilidad, hermano, y un gran desafío con quien te desafío en el nombre del Señor. Si tú entiendes, crees y compartes que predicar la palabra es la mejor forma de que, no la mejor, la única forma de que llegue la salvación para un incrédulo, ¿qué debes hacer? Conocer la palabra. Debes prepararte en la palabra. Así que, mis hermanos, determínese usted delante del Señor a ponerle fin a su estado de ignorancia bíblica. Vuelvo a repetir, determínese hoy delante del Señor a ponerle fin a su estado de ignorancia bíblica. Si una iglesia le ofrece todos los instrumentos y todo está a su alcance para que usted sea preparado bíblicamente en sanas doctrinas, adquiriendo teología pura de parte del Señor a través de las Escrituras, no tenemos excusas a la hora de predicar si no sabes qué decirle. Todos tenemos que prepararnos. Aún estoy hablando a los niños de esta congregación, porque aún los niños saben manejar hoy un iPad. Hoy saben manejar una computadora mejor que nadie. Así que no podemos subestimar a los niños diciendo no entienden. Sí entienden. Hay que enseñarles la palabra de Dios porque la misma Escritura dice, instrúyelo mientras son niños, porque aun cuando sean viejos no se apartarán de ella. Por lo tanto, lo que vemos en este primer tramo del capítulo, los primeros 4 versículos, es la predicación. Ahora, ¿cuántos no tienen ningún problema con esto de predicar? El problema se da en qué es lo que predica. Porque si nos ponemos a ver una estadística de la iglesia cristiana en los últimos siglos, después de la Reforma protestante, que por cierto estamos este año cumpliendo 500 años de conmemoración, después de la Reforma protestante, muchas iglesias evangélicas han tomado protagonismo de predicar el Evangelio. Y a través de los siglos, las sanas verdades de las Escrituras han ido menguando y han ido desapareciendo o quizás siendo puesta a un costado, porque la necesidad de la gente era escuchar algo que solamente sus concupiscencias deseaban escuchar. Por lo tanto, después de un tiempo de transición y de subdivisiones dentro de la historia del cristianismo, han comenzado a haber distintas posturas de modos de ver la Escritura y cada uno ha tomado la conveniencia más acorde de acuerdo al utilitarismo o a un pragmatismo peligroso de decir, este es el Evangelio que a mí me conviene. Cuando llegamos a la década del 70, para aquellos que ya tienen algunos años de historia de cristianos, en la década del 70 comenzó a moverse ciertos movimientos carismáticos peligrosos, donde se empezaba a utilizar más bien el sentir que el conocer. Y la sensualidad de las emociones ha llevado a un extravío peligroso, que es de tal manera que las generaciones venideras han ido dejando o descartando las Escrituras y han comenzado a vivir solamente por las experiencias espirituales, que no ha hecho otra cosa más que abrir las puertas a doctrinas de demonios que hoy están proliferadas en todo lugar, abrazadas con fuerte anhelo, diciendo amén, amén a cosas que Dios no ha dicho. El mensaje que Dios le dio a Jonás es el mensaje que iba a traer salvación a los de Nínive.
Fíjense en ustedes, levántate, le dijo en el versículo 2, capítulo 3, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella ciudad, esa que al principio no quisiste ir, a esa misma ciudad te envío, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, unas palabras que convencen, unas palabras que confirman. Hermanos, Jonás no fue a Nínive con un mensaje que él quería decir. Jonás no fue a Nínive con un mensaje que los ninivitas querían escuchar. Jonás fue con un mensaje que Dios le dio para que él diga. ¿Por qué la iglesia cristiana del siglo XXI es más bien actos vergonzosos que dignos de santidad? Es porque se ha dejado de lado la verdad de las Escrituras y se ha comenzado a predicar evangelios falsos, evangelios distorsionados. Como verán ustedes, aquí hay un mensaje, y el mensaje lo vemos claramente en el versículo 4. Dice que comenzó Jonás a entrar en la ciudad. Una ciudad grande que tenía un recorrido de 3 días de camino, o sea, caminando durante 3 días. Pero no especifica bien cuál fue el gran mensaje. Lo que sí podemos ver nosotros es la intención del mensaje. Y este es un mensaje de juicio. Vean conmigo lo que dice el versículo 4. Que predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínense Jonás parado en la esquina y gritando, hombres de Nínive, Dios dice que de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Y avanzaba otra cuadra más, a la otra esquina, y se paraba y decía exactamente lo mismo. Dios, hermanos, si no hubiese estado la presencia de Dios, si Jonás hubiera llegado a 10 cuadras. Pero quien iba respaldando ese mensaje era Dios. Y ese es un principio que tenemos todos. Cuando nosotros predicamos el mensaje que nuestro Señor nos ha dado, el mensaje conforme a las Sagradas Escrituras, no es otra cosa más que tener el respaldo del Señor, porque Jesús mismo lo dijo en la Gran Comisión. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Esa parte del texto, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta escuchar o leer que Jesús te dice, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo? Pero esa es la postdata, esa es la parte final. Con eso termina la Gran Comisión. ¿Cuándo el Señor va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo? Cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio. Muchos cristianos dicen, ¿por qué Dios no estuvo conmigo y permitió que me pase este accidente? ¿O que me pase esto en mi familia? ¿O porque me pase esto en mi hogar, en mi trabajo? ¿Por qué Dios no estuvo conmigo? Hermanos, debemos entender que la Escritura, con el contexto, nos enseña que la presencia prometida del Señor es para aquellos que en verdad cumplen la Gran Comisión, que van llevando el mensaje del Evangelio y que están siendo guardados y respaldados por el mismísimo Señor Jesucristo para que tu mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Lo que vemos aquí es el respaldo de Dios a Jonás, de tal manera que Jonás entró a la ciudad no llevando un mensaje que a ellos les hacía falta, sino diciéndole un mensaje de juicio. Sodoma y Gomorra recibió un mensaje de juicio, pero no se arrepintió. Sin embargo, este mensaje de juicio provocó un arrepentimiento. Lo que vemos nosotros es que Jonás obtuvo en su obediencia o en su paso de cumplir lo que había prometido 3 cosas importantes dentro de este primer punto: la obediencia, la predicación y la advertencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer con todos nuestros familiares y amigos que no conocen a Cristo. Primero debemos obedecer al Señor que Él nos envía a ellos. Cada vez que tú estés con algún familiar, amigo o vecino o alguien que tú quieres, a quien tú aprecias, a quien a ti te gusta estar con él, nunca estarás tranquilo, sino al contrario, inquietado por el Espíritu Santo, porque Él mismo te dirá, debes hablarle,
debe anunciarle el mensaje. Debes decirle. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios te envió a él. Porque Dios te envió a predicar el Evangelio. También debes predicarlo, obedecer y predicarlo. Pero saben, mis hermanos, la predicación que envía el Señor a todos los cristianos es un mensaje de advertencia. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios fiel. Pero saben, hermanos, Dios determinó un día que va a haber un gran juicio, que todos vamos a comparecer ante Él. Y lo que tenemos que entender es que ese mensaje debe ser llevado justamente para que provoque algo, provoque arrepentimiento. El arrepentimiento es el segundo punto que nosotros vemos aquí. Primero es predicación. ¿Qué predicación? Lo que Dios te manda a predicar, no lo que tú quieres. Es una predicación que lleva un juicio de parte de Dios y que va a provocar el segundo punto, arrepentimiento. Desde el versículo 5 al versículo 8 vemos nosotros este arrepentimiento. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Jonás. ¿Así dice? ¿A quién le creyeron? Ah, pero caramba, le creyeron a Dios. Pero si el que predicaba, ¿quién era? Jonás. Cada vez que nosotros predicamos de parte de Dios, la palabra de Dios, la gente le cree a Dios. Ese es un principio glorioso. Cuando nosotros predicamos un mensaje que no es de Dios, cuando predicamos un mensaje falso, un evangelio falso, la gente no cree a Dios, le cree al falso predicador. Por eso Jesús fue tan duro con los fariseos hipócritas que le dijo, ciegos que guían ciegos. Ustedes caerán al pozo, lo que viene detrás de ustedes también. Hermanos míos, cada vez que alguien dice que va a predicar de parte de Dios y no predica el mensaje de Dios, la gente no le cree a Dios, le cree al falso predicador. Y es lo que hoy está aconteciendo en muchos lugares. Por eso es que cada vez que nosotros tomamos el protagonismo y la iniciativa de obedecer a Dios, Dios te da el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo no me voy a subir a la punta del cerro y decir, Señor, vengo para que me hables, ¿qué tengo que predicar? Y Él te va a dar la Biblia. Aquí está lo que debes predicar. Debes predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y saben, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo, esas buenas noticias del cielo que vienen para un pecador, no es de agrado para el pecador. Repito, las buenas noticias que vienen de parte de Dios, ese evangelio que viene de los cielos, no es de agrado para el oído del pecador. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el mensaje que nuestro Señor predicó iniciando Él su ministerio en la tierra es el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista, y es el mismo mensaje que predicó la iglesia primitiva, y es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar. El mensaje, según Marcos capítulo 1, 14 y 15, Jesús cuando inició su ministerio comenzaba diciendo, arrepentidos, el reino de los cielos se acerca. Cuando una persona que escucha esta palabra, arrepiéntete, ¿qué le genera? ¿De qué? Si yo soy una buena persona, ¿de qué me tengo que arrepentir? El arrepentimiento debe ser el resultado de oír el mensaje. Cuando Jonás predicó, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Versículo 5. Creyeron a Dios. ¿Cuándo? Cuando oyeron el mensaje. Así que en este arrepentimiento vamos a ver 5 puntos importantes. La causa inmediata del arrepentimiento de los de Nínive fue la predicación de Jonás. ¿Cuántos quieren que ese pariente que usted lo ve todos los días o lo ve siempre
realmente quiere que se convierta? ¿Cuántos quieren? A veces lo ven muy duro que se convierta, ¿no es cierto? A veces lo ven difícil que se convierta. Pero ¿saben? La causa inmediata del arrepentimiento de esta ciudad pecadora, Nínive, fue el resultado de la predicación de Jonás. Así que, ¿qué debe hacer usted? Fíjense ustedes, si usáramos una máquina del tiempo y lleváramos a alguno de los evangelistas modernos y lo pusiéramos en la máquina del tiempo y lo mandamos a Nínive, diría: Señor, ya sé lo que voy a hacer para que se convierta. Primero voy a poner un comedor comunitario, voy a hacer una salita de primeros auxilios, voy a crear una fundación para trabajar con los niños y luego de esa forma empezar a ganarle el cariño y la atención de la gente. Y entonces yo le voy a decir: tú tienes un hueco tan grande en tu corazón que solamente Cristo lo puede llenar. ¿Por qué no lo aceptas en tu corazón? Y serás feliz y no tendrás nunca más un problema. Solamente tienes que abrir la puerta, el picaporte que está dentro de tu corazoncito, porque Él está afuera llamando. Así dirían muchos, pero así no se convierte nadie. La conversión de toda una ciudad pecadora vino porque Jonás obedeció el mensaje de Dios y le dijo: de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué va a destruir la ciudad? No tenemos nosotros todo el bosquejo de la predicación de Jonás, pero vemos nosotros en el versículo 4 que esa era la característica del mensaje, o mejor dicho, el tema. Pero no hay ninguna duda que en el versículo 2 del capítulo 1, Dios deja en claro por qué. Porque dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Ha subido su maldad delante de mí. Así que si Dios le manda decir a Jonás: Dios dice que en 40 días vas a ser destruido, va a provocar la pregunta: ¿por qué te envía Dios a decirnos eso? Y la respuesta misma la tiene Jonás, porque Dios se lo dijo: por la maldad que hay en tu corazón. Esto provocó justamente la predicación, provocó que haya un arrepentimiento genuino. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 3 que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Saben qué es lo que capturó el corazón de todos estos ninivitas? Terror, temor, dolor, vergüenza ante un Dios santo. Una persona no puede entender la gravedad de su pecado hasta que no entienda lo que provoca a Dios. Tampoco podrá entender la magnitud de la gracia hasta que no entienda la gravedad de su pecado. Esa persona debe entender que Dios no está jugando. Lo que vemos como segundo punto del arrepentimiento, no tan solo que la causa inmediata del arrepentimiento fue la predicación de Jonás, sino el inesperado apoyo oficial que tuvo. Jonás no se imaginaba que iba a llegar hasta el mismísimo rey. Como vuelvo a decir, probablemente era el emperador de Asiria, el imperio más grande que había en aquel entonces. Versículo 6 dice: llegó la noticia al rey de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Llegó la noticia al rey de Nínive. El rey podría haber dicho: decapiten ese falso profeta. Ese rey podría haber dicho claramente que lo aniquilen, que silencien a ese hombre que perturbaba la ciudad. Sin embargo, el rey escuchó algo. Voy a entrar un poquito en historia bélica. Un rey o un emperador está muy seguro con el reino o el imperio que gobierna.
Y por lo general tenían grandes murallas y baluartes y tenían grandes torres con armamentos preparados para una posible invasión enemiga. Cuando alguien venía y sitiaba el lugar, un gran ejército sitiaba un lugar y entonces empezaban a hacer presión para destruir esa muralla, llegar y tomar posesión de ese imperio. Entonces el rey era el último que se rendía porque él era el rey. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? El rey escucha no a una multitud de un ejército, a un hombre que venía en nombre de un Dios poderoso. Y el nombre de ese Dios, Jehová de los ejércitos, estaba siendo pronunciado por la boca del profeta diciendo: Dios va a destruir esta ciudad. ¿Entienden por qué el rey de Nínive, cuando escuchó, no tan solo tembló, sino que entendió que ya no era una batalla contra otro imperio, sino que entra el Rey de Reyes en acción? Mis queridos hermanos, todavía usted no alcanza a comprender la dimensión del poder que existe cuando usted predica el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Quién dijo amén? Gracias, hermano. ¿Usted entendió esto? Hay un famoso versículo que todos saben de memoria, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque tiene poder de Dios. Ah, ¿no es que tiene poder? Es poder de Dios. ¿Puede entender lo que es el Evangelio? Es el mismísimo poder de Dios. Lo que usted sale a pregonar, lo que usted sale a predicar, lo que usted sale a proclamar, no es una palabra que sale de usted, es el mismísimo poder de Dios. Voy a corregir: tu predicación del Evangelio no tiene poder. Tu predicación del Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, mis hermanos, ¿por qué no predicamos el Evangelio? Porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza, porque tenemos inseguridades, porque creemos que se nos van a burlar, porque creemos que se van a reír. Mis hermanos, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles en mi gloria. Así que deben entender, mis hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. Y cuando usted anuncia el Evangelio, así sea un pariente, así sea un amigo, así sea un enfermo en el hospital, o sea una persona que está en la ruina total, en la indigencia. Pero ¿por qué tienes miedo de predicar el Evangelio a tu jefe, al rector, al presidente, al papa o a quien sea? ¿Porque crees que ellos tienen más poder? No, mis hermanos. Jonás dio el mismo mensaje para el más pequeño de los ninivitas y el mismo mensaje lo oyó el rey de Nínive. Y ese mismo mensaje trajo esto. Dice el versículo 6: llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla. ¿Nunca vino una noticia que te hizo levantar de la silla? ¿Nunca vino una noticia que te sacó de la modorra, de la quietud? ¿Que te despertó? ¿Cómo habrá sido el impacto de esta predicación que lo levantó de la silla del rey? Y no solo eso, sino que dice que se despojó su manto real. Se sacó su manto real. ¿Sabe qué estaba haciendo el luto? Se vistió de cilicio. Para que pueda entender. Cuando yo era niño me hicieron participar en un pesebre viviente. Y me tocó hacer de José. Y usted sabe, Carlos, que hace en diciembre, ¿no? Y creo que era, no me acuerdo, en un
teatro, una sala de un teatro. ¿Te acuerdas, Fernando, cuál era? De la 9 de julio, no me acuerdo cómo se llama. El Teatro de la Paz. Un calor. Y el traje que me hicieron la maestra de juego mexicano era un traje de alpillera. Gracias por su compasión, yo sé lo que se siente, ¿no? ¿Sabe lo que hace eso con el calor? Un traje de alpillera, ¿vio cómo pica? Que uno no aguanta. Yo tenía que estar allí todo santo como José. Bueno, vestirse de silicio, sacarse esos vestidos de seda, esos vestidos de púrpura, esos vestidos reales, ponerse algo que pica, que incomoda. Eso es dolor, eso es luto, eso es flagelarse, eso es decir, estoy mal, estoy arrepentido. Es el rey. Y este principio es el más bonito que yo puedo encontrar en este capítulo 3. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a veces nosotros medimos las personas que creemos que pueden creer y las que creemos que no van a creer nada. Nosotros vemos no, porque es muy difícil. Este es golpeador, es borracho, insulta a Dios. Así que mejor no me meto porque me va a dar vuelta la cara de un sopapo. Mejor voy a ir a la abuela que está allá en el fondo, que ya se está muriendo, entonces le voy a hablar de Cristo. El principio más glorioso es al que más difícil lo ves, el que más imposible lo ves, aquel que carga con toda la autoridad de la familia, el que carga con toda la autoridad del trabajo, de donde estés. A Él, dice el Señor. A Él. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre todos. ¿Qué hizo el rey? Él dio el ejemplo. Él se despojó de sus vestidos reales, se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Eso es quebrantamiento. Y también, versículo 7, hizo proclamar el rey un edicto, anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, hasta sus grandes habían atendido lo que el rey estaba entendiendo. Y escribió esto: hombres, mujeres, hijos, hombres, animales, ovejas, bueyes. Obviamente, para los que han estudiado en el seminario sabrán reconocer que esto es una hipérbole, esto es una exageración. ¿Pero por qué? Está diciendo que el asunto realmente era grave. Que si era posible, el rey mandaba hasta los animales a la iglesia. Obviamente nunca me encontraron con un buey, una vaca arrepentido. No es eso, no es literal, pero estamos viendo acá la dimensión del impacto de la predicación del Evangelio, que llegó al corazón del rey, que él dio un edicto y dijo: todos hagan ayuno. Todos vístanse de cilicio. No prueben cosas ricas, ni beban agua, ni siquiera los animales. Había convicción en su corazón. Y Jonás, ¿dónde estaba? ¡Wow! ¿Cuántos quieren empezar a sorprenderse cuando usted predique el Evangelio? Va a ver. Dios es fiel. Las oraciones del Señor. Lo tercero es la inmediata muestra de dolor y luto que dio el rey. Y lo cuarto es que el rey mostró un arrepentimiento genuino, porque saben, en el Nuevo Testamento, ante la predicación de Felipe en Samaria, ¿sabe quién se convirtió allí? Había un mago llamado Simón. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Que lo tenía todos así con sus artes mágicas engañados. Cuando vio que Felipe sanaba, los demonios salían, había poder allí, ¿no? Dice que también creyó Simón. Pero cuando vino Pedro, Juan, Jacobo de Jerusalén, y con imposición de manos recibe el Espíritu Santo, dice que Felipe le ofreció dinero para decirle: denme a mí también este poder para que yo también imponga las manos también. Y le dijo Pedro: tu dinero
porque has pensado que el poder de Dios se obtiene por dinero. Esa era una falsa conversión. El rey podría haber tenido una falsa conversión, un falso arrepentimiento, porque simplemente vestirse de silicio, echarse un poco de ceniza a la cabeza, llorar un poco, es una muestra simplemente. Pero sin embargo fue genuino. ¿Por qué? Porque dice que versículo 8 dice, cúbrase de silicio hombres, animales, y ¿qué más dice allí? Dice, clamen a Dios como fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Todo eso provoca la predicación del evangelio verdadero a un pecador. Sí, hermanos. Clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué más le dice? Y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Qué están haciendo allí? Reconociendo. Están reconociendo, somos malvados, somos pecadores. Y el rey lo sabía. Y el rey le está diciendo, yo los conozco a ustedes, conviértanse de sus malos caminos. Y dice, y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Alguien tiene una versión diferente acá? ¿Alguna parafraseada? ¿Está haciendo nadie? ¿No? Está haciendo referencia a que no cesaban de hacer maldades, iniquidades y violencia entre ellos. Las manos derramadoras de sangre, dice la palabra. El rey le dijo, háganlo ustedes. Pero vemos nosotros de que fue genuino. ¿Por qué? Porque esto provocó algo. Hubo esperanza del rey. Dice el versículo 9, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Miren qué pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Se acuerdan ustedes del versículo 6 del capítulo 1 lo que dijo el capitán de la nave cuando estaba la tempestad? Dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Ven una similitud? El capitán de la nave en ese momento en el barco clamando para que no sean destruidos, y acá el rey clamando para que no sea destruido Nínive. En tal caso, los marineros y el capitán se salvaron. Y en este otro caso, Dios va a obrar con misericordia para salvar a toda una ciudad. Pero nosotros tenemos una gran ventaja después de tantos siglos. Porque ellos decían, ¿quién sabe? Sin embargo, la iglesia, después de Cristo, ya sabe que Él es amplio en perdonar. Que Él es un Dios que perdona la iniquidad y el pecado y la maldad del hombre. Que es necesario de que todos nosotros acudamos a la cruz de Cristo en arrepentimiento genuino, porque allí hay perdón. Allí hay perdón. Luego, hermano, prepárese para el domingo, porque cuando entremos al capítulo 4, Dios por su palabra sanará heridas, y no es sanidad interior, heridas de falta de perdón que puede haber en muchos de ellos. Porque es donde apunta el capítulo 4. Porque hasta aquí nosotros podemos decir, tremenda victoria de Jonás, tremendo triunfo de Jonás. Ustedes se imaginan la reacción de Jonás después de que toda la ciudad se arrepintió y clamaban y lloraban arrepentidos pidiendo perdón a Dios. ¿Qué haría usted si fuera el evangelista de Samaria? En Nínive. ¿Qué haría usted? ¿No saltaría de gozo? ¿No lloraría de gozo? ¿No haría una gran reunión de alabanza a nuestro Dios? Sin embargo, Jonás se enojó. ¿Qué pasó? Dejémoslo para el domingo, porque va a ser importante que nosotros podamos ver y hacernos esta pregunta. ¿Tanto te enojas? ¿Tanto te enojas? El rey puso
pasar. ¿Quién sabe si Dios desistirá del mal que dijo que iba a hacer? Así que, si había un rey que daba el ejemplo, si había un edicto de él y de todos los principales, vestidos de luto, de cilicio, llorando, y el rey diciendo: clamen fuertemente a Dios, conviértanse de sus malos caminos, de la violencia que hay en sus manos. Clamen tan fuerte a ver si Dios tiene compasión de nosotros. Nunca subestimes la palabra de Dios. Tú solamente premona. Tú solamente anuncia. Solamente di el mensaje que el Señor te manda decir. Arrepiéntete. Para que las estrellas brillen tan bonito en la noche, tiene que haber mucha oscuridad en el cielo. Es como cuando alguien abre un tapete negro para mostrar la belleza de un diamante. La base tiene que ser oscura para que se vea lo precioso de un diamante. Nunca nadie va a reconocer la belleza de la salvación y de las buenas noticias que Dios trae del reino de los cielos hasta que no le muestres la iniquidad que hay en su corazón. Dios no vino a ser un complemento de nadie. Dios no vino a mejorar la vida de nadie. Él vino a crucificar tu carne juntamente con la de Cristo para que Él viva en vez de ti. El Evangelio de Jesucristo es: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Hermanos, salir de esos falsos evangelios de que tú necesitas a Cristo para ser feliz, eso es una mentira. Tú necesitas a Cristo porque el juicio y la ira de Dios está sobre tu cabeza, según Juan 3:36. La ira de Dios ya está sobre tu cabeza. Y tú tienes la responsabilidad, y ya enseñé una vez estas dos verdades paralelas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo no sé cómo se juntan. Pero Dios es soberano de salvar a quien Él quiere, pero el hombre tiene la obligación y la responsabilidad de buscarlo. Yo no entiendo cómo es esta verdad. Por el que lo rechaza, dice el Señor Jesús, ya ha sido condenado. ¿Por qué digo que fue genuina la salvación? Por un momento acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 11. ¿Me voy haciendo entender, hermanos? ¿Seguro? Lucas capítulo 11. Jesús estaba disertando y estaba hablando mucho acerca de la oración, habló de la autoridad, qué pasa si la autoridad está dividida como una casa. Y la gente estaba empezando a sentir algo cuando el Señor hablaba. De tal manera que en el versículo 27, mientras Él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Parecía que el Señor ya sabía dónde apuntaba esta mujer. Y Él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los más felices son los que se encuentran con el mensaje, con la palabra de Dios. Entonces dice: y apiñándose multitudes, comenzó a decir: esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Esto lo dijo Jesús. Jesús cita a Jonás. Y dice: porque así, escuche, porque así Jesús, el Salvador, Dios, Él dijo esto, porque así, de esta misma forma, así como Jonás fue señal a los ninivitas, también es comparativo, lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cuál es la señal? Versículo 32.
Mire si no hubo realmente genuino arrepentimiento, porque Jesús lo está citando aquí y está diciendo lo que va a pasar en el día del juicio final. Los hombres de Nínive, Jesús está diciendo esto que nosotros estamos leyendo acá, como una historia, esos malvados llenos de violencia, estos hombres paganos. Jesús dijo esto y Jesús nos dice a nosotros esta noche: ellos a que ustedes están leyendo se levantarán en el día del juicio. No sé si a ustedes le da ganas de conocer a alguno de ellos, pero lo vamos a conocer. Cuando en el día del juicio diga el Señor: a ver, todos los que se salvaron en Nínive, según capítulo 4 dice que eran ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 122.000 más o menos, ¿no? A ver, se levantan todos los que vienen de Nínive y se levantan. Muy bien, ustedes van a hacer señal, porque dice: se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. ¿Saben por qué? Porque a la predicación de Jonás, escuchen, a la predicación de Jonás, ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron, y aquí que Jonás está en este lugar. Más que Jonás. ¿Por qué? ¿Quién es más que Jonás? Cristo. Y saben, nosotros fuimos enviados en el más poderoso nombre. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, vayan en mi nombre. Así que, mis hermanos, tal poder tiene la predicación del Evangelio que nosotros no nos damos cuenta ni nos imaginamos. Vaya y pregone y anuncie la verdad de Jesucristo y la cruz del Calvario. Y entonces podrá entender que fue tan genuino lo que pasó, que Jesús lo citó. Esta será la señal. ¿Cuál señal? Que el que oye el Evangelio de Jesucristo y se arrepiente va a ser salvo. Esa es la señal. Y esa señal está esperando tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegro, tu suegra, tus alumnos en la escuela, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, esas personas que frecuentan. Ellos están esperando esa señal. ¿Qué falta? Pablo dijo: ¿cómo creerán si nadie les predica? Si algún pariente levanta la mano y me dice: yo entendí ahora la responsabilidad, yo la entiendo más. ¿Entiendes tú la gran responsabilidad que tenemos? ¿Entiendes el peso que tenemos sobre nuestra espalda? Tenemos una gran responsabilidad de predicar al pecador las buenas noticias del Reino. Concluyo. Volvemos a Jonás, capítulo 3, versículo 10. Vemos la cuarta y última evidencia. La primera, la predicación; la segunda, el arrepentimiento; la tercera, la esperanza de salvación; y la cuarta, la salvación de Dios sobre el mundo. Eso es un principio. Donde hay predicación, hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, llega la esperanza. Y cuando está la esperanza, se manifiesta la salvación. Son 4 puntos que vas a ver en aquellos que tú le prediques y el Señor lo sabe. Pero ¿qué vemos nosotros? Dios es el que hizo todo esto. Porque dice, versículo 10: y vio Jonás lo que hicieron. ¿Quién es el que vio? Pero ¿quién es el que entró a predicar? ¿Y dónde estaba Dios? Con Jonás. Usted y yo somos instrumentos solamente. Dios vio. Dios vio. ¿Qué vio? ¿Vieron que vio Jonás? No, Jonás vio que se rasgó la vestidura, se echó cenizas, se sentó en el polvo. Eso lo ve el ojo natural. ¿Pero qué vio Dios? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Se convirtieron de su mal camino. Oh, qué glorioso es nuestro Dios, porque
Jonás le dice, arrepiéntanse porque Dios va a destruir Nínive. Y el que termina la predicación parece que fue el rey. Y le dijo, conviértanse de sus malos caminos. Hermanos, Pablo dice esto. Pablo plantó. Apolos regó. El crecimiento. La salvación es de Dios. Dios es el que planificó todo para que sea así. Dios es el que lo dijo a Jonás. Dios es el que preparó una gran tempestad. Dios es el que hizo que un pez se tragase a Jonás. Dios es el que llevó a Jonás al arrepentimiento. Dios es el que hizo a Jonás entrar a la ciudad. Dios es el que puso la palabra en la boca de Jonás. Dios es el que dio, porque Dios tenía claramente planificado salvar a Nínive. Así que si Dios te quiso salvar a ti, todo lo que te pasó fue un plan de Dios. Así lo planificó Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ya pasó los momentos difíciles, ¿no? Ya pasó esos momentos duros hasta que te encontraste con Cristo. Dios provocó todo esto con el fin de salvar a Nínive. Usted sabe, mis hermanos, que usted llegará justo a tiempo con el mensaje que Dios te da para aquella persona que en este momento está pasando el peor momento de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo planificó así. Cuando tú llegues con el mensaje, la obra será de Dios. Porque cuando sea la palabra llenando ese corazón, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice la palabra? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Acá quiero explicar algo antes de terminar. Recién hemos cantado algo muy cierto. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. ¿Se acuerda una de las tantas predicaciones del hermano Paul Washer que decía, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala? ¿Se acuerda? Sí. La buena es que Dios está aquí con nosotros. Amén. Y la mala es que Dios está aquí con nosotros. Así que depende de cómo estés con Dios, ¿no? Porque Dios es enemigo de los que son enemigos de Él. ¿Cómo? Si Dios ama a todos. Es más, la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ya les enseñé históricamente quién dijo esa frase. ¿Se acuerdan quién fue? Gandhi. Yo no encuentro primera de Gandhi, segunda de Gandhi en cada libro. Y si no encuentro en la escritura que dice que Dios está todos los días airado contra el pecador, que Dios no tendrá por inocente y culpable. Deuteronomio capítulo 7 dice que Dios le dará el pago en persona y no se tarda destruyéndole. Pero así Dios es con los que le aborrecen. Pero aquel que se arrepiente por oír el mensaje y cambia su corazón en el sentido de que Dios obró para una regeneración, ¿Dios cómo lo trata? ¡Qué hermoso es sentir el amor de Dios! Hermanos, cuando fuiste reconciliado por medio de Cristo en la cruz del Calvario, fuiste reconciliado con el Padre. Y el Padre te ama porque estás en el Hijo, en el amado. Por eso dice Pablo en Efesios, vosotros sois aceptos en el amado. Así que no es que Dios se arrepintió porque, bueno, Dios se tiene que arrepentir. No, Él no comete pecado. Esta es la expresión de mostrar de que ya no trata a Dios al pecador como tal, sino que ahora hay que se arrepintió, lo trata como un justificado. Y todo el amor de Dios va sobre esa persona. Para concluir este punto final, tiene tres principios importantes. La causa de la salvación de Nínive, la causa de la salvación de todo pecador, la causa es el gran amor de Dios. La base, el fundamento de esta verdad
la base de esta salvación de los ninivitas y la salvación de todo pecador es la cruz del Calvario, donde se pagó para siempre todos tus pecados. Y la condición para esta salvación es la misma que vemos en los ninivitas: que te arrepientas, que seas convertido de tu mal camino. Quiero alentarte, iglesia, a que ya a esta altura, que ya nos falta un capítulo para terminar la serie Jonás, yo creo que ya a esta altura estás muy comprometido con la evangelización en este año. ¿Sí? Amén. Y creo que es muy importante que tú le digas al Señor: Señor, aprendí de Jonás la responsabilidad que tengo, y comiences a predicar de Cristo a todos. Tú no salvas, yo no salvo a nadie, solamente predica, anúnciales de Jesucristo. Usted verá el subtítulo del capítulo 4, que dice ahí: la gran alegría de Jonás, la gran fiesta que hizo Jonás. ¿Por qué se enojó tanto Jonás? ¿Qué harías tú si esa persona que te hizo tanto daño, aún desde niño, Dios lo sabe? ¿Cuántas veces nosotros quisimos ser jueces? Nosotros dijimos quién vive o quién debe morir. Sorpréndete en la gracia del Señor, que probablemente Él te diga a esa persona que la borraste de tu mente por no odiar, yo te envío que hables del arrepentimiento y de la cruz. ¿Qué vas a hacer tú? Jonás no estaba muy convencido de predicar el evangelio en los ninivitas. ¿Será porque era profeta y sabía que dentro de 30 años más iba a atacar a Siria, a Samaria, y le iba a destruir? Porque es lo que pasó. Si ustedes leen un par de libros más adelante, van a llegar a Nahum, al profeta Nahum, y van a encontrar como Dios destruye Nínive. Es que el problema no es la ciudad, sino los escogidos que fueron salvados. Lo demás es el problema de Dios. Que Dios nos bendiga en este año. Que provoque en todos nosotros amor por las almas. Yo también le pido al Señor más amor por las almas. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, glorificada sea tu palabra, que es viva y eficaz. Desnudos estamos ante tus ojos, ante quien tenemos que dar cuenta algún día. Hemos sido exhortados, alentados, motivados y fortalecidos por ello. Entendemos, Señor, que hemos sido salvados para proclamar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hasta aquí, Señor, nos hemos entretenido en otras cosas. Hemos dejado lo importante por lo urgente. Pero, Señor, aquí estamos. Yo, como pastor y siervo y responsable de esta iglesia, también estoy arrepentido por el tiempo que dejamos pasar. Y acepto, Señor, la disciplina y la reprensión tuya, porque tú nos amas y nos corriges y nos enseñas, Señor, porque hay tanta necesidad y porque hay tanta gente. Y aún como dijo el pastor Eduardo, qué mezcla de emociones, a veces hasta bronca por cómo hay gente que está engañada. Pero, Señor, ¿qué hacemos nosotros? ¿Proclamamos? ¿Advertimos? ¿Pregonamos la verdad? ¿Cómo creerá? ¿Cómo oirá si no hay nadie que nos predique? Que esta noche tu Espíritu Santo nos inquiete de tal manera para que todos aquí no podamos resistir
tanto amor y tanta presión de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, Señor. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.